Un productor agropecuario que cobró notoriedad en plena crisis del 2002 como integrante de la Concertación para el Crecimiento, es el primer suplente al Senado del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en la lista de su sector, Todos hacia adelante. Si bien sus inicios en política estuvieron vinculados al movimiento por la patria, en 1999 Jorge Saravia adhirió al Espacio 609. 5 años después, este hombre, que lleva la marca indeleble de los Saravia en el rostro, fue electo senador por el Frente Amplio, un cargo que renovó en los comicios de 2009. En ocasión de oponerse al proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad, Saravia abandonó el Frente Amplio junto a seguidores de su agrupación, Patria Grande, y se integró nuevamente a las filas del Partido Nacional. Poco tiempo después fundó un nuevo grupo, la Concertación Republicana, desde donde lanzó su precandidatura a la presidencia de la República. Pero con el devenir de los meses, Saravia optó por apoyar a Lacalle Pou en su meteórica carrera por la presidencia. Especializado en temas de defensa, su recorrido por los entresijos del Poder Legislativo lo encontró también como uno de los más duros opositores al proyecto de minería a cielo abierto. Con la expectativa de recuperar votantes blancos que, como él, otrora abandonaron las filas del nacionalismo para irse a las cuchillas, Saravia ocupará ahora un lugar destacado en la oferta del Partido Nacional hacia la primera vuelta de las elecciones nacionales. Jorge Saravia, primer suplente de la lista del sector de Lacalle Pou al Senado. Bienvenido a Primera Vuelta. Un placer participar contigo y gracias por la invitación. ¿Qué está vigente al día de hoy de la gesta y del ideario de Aparicio Saravia? ¿O es un ícono más, como el Che Guevara en las remeras? No, yo creo que Saravia está presente en materia de lo que es la democracia republicana del Uruguay, ¿no? Consagrado en la Constitución, consagrado en el voto secreto y universal. Quizás hoy muchos no estemos dando tanto valor, pasó la dictadura militar hace mucho tiempo, no le estemos dando tanto valor a lo que significa el voto secreto y universal, ¿no? Pero Saravia está presente en el voto secreto. Cada elección que ustedes votan, gracias a Aparicio Saravia, hoy nosotros podemos votar libremente. Consagrado en la Constitución del 17, porque en realidad la revolución de Saravia nunca fue por el poder, él no luchaba por el poder. Permanentemente decía que nunca luchaba por mezquinos intereses personales, sino porque la ciudadanía se expresara libremente. Dejar el fusil por la credencial cívica siempre estaba, para no tener que entrar en batallas sangrientas para definir las divisiones entre los ciudadanos y más entre los hermanos. O sea que las revoluciones aravistas se consagran en la Constitución del 16. Yo considero que Aparicio Saravia es el gran republicano de todos los tiempos, después de José Gervasio Artigas. Usted se inició en la política en el Movimiento por la Patria. Luego en el año 99, bueno, se adentró en las filas del Movimiento de Participación Popular hasta hace poco tiempo. ¿Por qué decidió regresar al Partido Nacional? ¿Qué lo convocó? Yo nací con... El día que nací, acá en el Hospital Italiano, mi padre me puso una divisa que decía todo por mi patria en la frente. O sea, nací, me pusieron la divisa, me crié con una concepción y una educación de que nosotros, por lo menos el caso de nuestra familia, que viene de 150 años de tradiciones revolucionarias y luchadores por determinados principios en la historia de América Latina, porque no es solo de acá, sino en Brasil, que aquello de que habíamos nacido para defender los derechos de los ciudadanos hasta con la vida,
Así nos criamos, ¿no? Y milité de los 13 años políticos. Ahora, en el 2011, hace poco, ¿cómo fue el retorno a casa, digamos? Mirá, yo digo, en definitiva todo ese proceso que hice cuando no pude votar porque vino el golpe de Estado, ¿no? Con los 13 años militando, Wilson candidato en el 71, no pude votar, pensaba votar en la otra, pero no lo pude después tenerlo a Wilson como candidato porque se enferma y bueno, lamentablemente lo perdimos físicamente, aunque esté presente en nuestro pensamiento. El año 99 trajo una ruptura en las bases políticas del Partido Nacional muy importante, una fractura, que tenía que ver con la confrontación que tuvimos por el modelo de la época, modelo que era vientos de bandera en América Latina, el modelo neoliberal de ese tiempo, y lógicamente la confrontación entre dirigentes gremiales, que éramos de base política blanca, nos llevó a eso. Por eso ese acuerdo de la concertación programática, todo aquello que desembocó en el proyecto 2004 de Vázquez. Ahora, el retorno del Partido Nacional... Eso mismo le preguntaba. ¿Qué es lo que tú planteas? El retorno del Partido Nacional tiene un proceso, no es una cosa que reventó con la ley de caducidad, ¿no? Para mí lo de la ley de caducidad era insoslayable, insalvable. Fue como la gota que derramó el vaso. Pero digamos, era insalvable además porque de donde vengo yo, donde hay miles y miles de ciudadanos que dejaron la sangre en las cuchillas por consagrar el sufragio directo o la democracia directa, que es lo más valioso que puede tener la democracia republicana, no podía, esa situación era insoslayable y además no tenía solución. Ahora, es un proceso, tiene que ver con el proceso de los acuerdos programáticos 99-2004, todo ese proceso que llevó por un proceso de acuerdos que no se fueron cumpliendo. Y sobre todo en definiciones de línea de política económica, a pesar, en temas de seguridad, en temas de defensa y seguridad, en educación, fuimos teniendo diferencias al final del periodo de Vázquez. Yo hice una gran apuesta, Mujica lamentablemente perdió, como dice él, con los Chicago Boys, y perdió en el escenario. Yo siento una gran frustración haberlo acompañado al presidente Mujica cuando él perdió el timón del país y se dejó rodear por la barra, como dice él, y fue derrotado. Bueno, y ahí hay un proceso que termina derivando en la ley de caducidad y en la ruptura final y nuestra vuelta al partido. ¿No hay Chicago Boys en el Partido Nacional? Y sí, lógicamente la década del 90 marcó un proceso de neoliberalismo. No, yo creo que en el Partido Nacional hoy lo que hemos mostrado, por lo menos como propuesta programática de gobierno, es una propuesta mucho más keynesiana que la línea que ha llevado Astori adelante. Y tiene mucho que ver con algunas propuestas que hacen la propia ministra que pero además... ¿Qué propuestas más keynesianas? Bueno, pero yo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el modelo monetarista que lleva al frente? Porque lleva prácticamente un modelo monetarista. Y por eso hoy está embretado entre la inflación y la devaluación, que va a terminar devaluando, va a terminar disparándose el dólar porque la presión de la región... Las elecciones brasileras están solo sosteniendo la devaluación brasilera. Ya devaluó Brasil y va a volver a devaluar. Ahora, Saravia, Azucena Arbeleche no propone grandes cambios respecto no propone, a en política macroeconómica, en política macroeconómica yo comparto la línea que se ha llevado adelante porque con eso ha fortalecido el sistema financiero. Pero si nosotros miramos en la retrospectiva y en estos años, ha faltado mano de obra calificada y es un problema de la educación, lógicamente, el problema de la educación, eso tiene que ver con la competitividad. Atar mucho la inflación, como se ha atado, sin la reforma del Estado. Los países emergentes van a pagar el costo de este cambio de viento, de la caída de los granos internacionalmente, de los productos de las materias primas. Fíjate que al Uruguay este año le va quedando solo la carne con valores extraordinarios. Ahora, permítame una cosita pequeña. Usted está anunciando que se tendría que producir una devaluación. No, yo creo que la región está devaluando. Y el arrastre de la región es muy complicado para el gobierno. ¿Usted cree que el próximo gobierno tendría que devaluar? No, devaluar no va a devaluar. La región te va a arrastrar a un proceso de degradación del dólar. El dólar, dijeron, en pocos días subió 3 o 4 pesos. ¿Cómo debería manejarse? Bueno, y hay que cambiar el rumbo. Primero, el déficit fiscal hay que irlo achicando progresivamente. No digo de un golpe porque no vas a hacer un ajuste fiscal.
Hay que eliminar enormes gastos que tiene el Estado y redireccionar el gasto y la presión del gasto. El tema de la formación de mano de obra calificada es muy importante para compensar la caída de la competitividad que el Uruguay la tiene. La reforma del Estado es fundamental. El gran buque insignia de Mujica, ¿cuál fue? Aparte del plan junto, que es testimonial, pero era la reforma del Estado por rendimiento y capacidad. No se hizo. Los países que no hicieron reformas estructurales van a pagar el costo porque cambia el escenario. Estados Unidos, desde que está subiendo las tasas, el viento empieza a mirar para otro lado. Se fue la especulación de los granos para el papel, por eso baja y se estabiliza el precio internacional de los granos a lo que tendría que ser normal. Ese es un escenario diferente para el Uruguay. Este año 180.000 hectáreas menos de maíz y de soja plantada en el Uruguay, de maíz y de cebada. El trigo es insostenible plantar a los costo país. ¿Cómo abaratas esos temas? Pero eso tiene que ver con la línea económica. Sí. Una línea económica monetarista. Yo soy profundamente capitalista, ojo, ¿no? Estoy diciendo, me ato más a los modelos más keynesianos que al modelo monetarista. Y yo creo que el error del modelo económico de los Chicago Boys de Astori, que tanto combatió Mujica desde la OPP y no pudo cambiar, está en que no bajó a tierra primero políticas sectoriales, políticas contracíclicas, se equivocó, dejó y gastó y gastó y gastó y hoy tiene un enorme déficit y la inflación lo está devorando. ¿Hay que hacer un ajuste? No, pero hay que controlar la inflación de otra manera. No hubo por ejemplo, reparto equitativo de la riqueza. Pero usted dice controlar la inflación reduciendo el gasto, por ejemplo. Reduciendo el gasto, promoviendo el crédito productivo, fondos de inversión para la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa uruguaya está buenísima. Ahora vamos a esos temas, Sarabia, pero estamos en su regreso, digamos, al Partido Nacional. ¿Cómo me recibieron, dijiste? Hay quienes pueden preguntarse... Bien me recibieron, te digo, que era la pregunta, ¿te acordás? Ahora, usted a poco tiempo después de llegar al Partido Nacional hacía algunas declaraciones que no iban tanto en ese sentido, ¿no? Decía, los blancos no están acostumbrados a que vuelva nadie, ahora no me tratan tan bien, había dicho en claves políticas. Y en diciembre de 2013 usted le decía al diario Cambio de Salto que dentro del partido hay un montón de dirigentes, sobre todo los nuevos, que buscan acercarse más a la gente, pero que la mayor parte del partido tiene la misma postura que la década del 90. Yo creo, sí, y en aquel momento cuando hago esas declaraciones justamente estábamos perfilando un movimiento que lo funda un viejo caudillo del Partido Nacional, hoy desaparecido físicamente, que tenía esa visión de decir, al partido hay que meterle contenido y hay que darle otra movilidad porque se está quedando. Esta última fue en diciembre de 2013, ¿no? Menos de un año que dijo esto. 2013, claro, cuando estaba en todo el proceso de mi candidatura y lo que era la creación de la Concertación Republicana Nacional. ¿Cuál es la coincidencia con Luis Lacalle Pou, con Álvaro Delgado, con Aire Fresco? Porque en definitiva la coincidencia empieza con el sector Aire Fresco de mucho tiempo. Era justamente que ahí empieza el refresco y la renovación del partido. Pues fíjate que cuando nosotros hacemos el acuerdo con Luis Lacalle Pou, muchas veces nos dijeron que están 20 puntos atrás, están 18 puntos atrás, vas a hacer acuerdo con el que viene arriando cola. Sin embargo, la apuesta mía no era hacer acuerdo con el que ganara. Si ganaba Jorge, bárbaro. El tema era hacer la apuesta para que el partido se transformara. Y yo mencioné un tema, porque no fui yo solo el que mencioné este tema de que el partido corría gente y ahora volvía. El doctor Lacalle Herrera, por el cual tengo un gran respeto, dijo cuando renunció a su candidatura, justamente la renuncia del doctor Lacalle Herrera fue en el 2013. Que la sociedad no lo entendía y que él no entendía. La sociedad no lo entendía y que él no entendía la sociedad. Y hoy dijo así, que al partido regresan algunos ciudadanos, dice, hay que levantar viejas banderas que el partido abandonó. ¿Qué significa eso? Significa que fue la mayor autocrítica que hizo el Partido Nacional en el último tiempo con el ciudadano más importante del partido, porque fue el único presidente constitucional del siglo XX por la ley de presidenciales, ¿no? Porque los otros fueron gobiernos colegiados. Ahora, una autocrítica en titulares, ¿no? Porque la autocrítica muy importante. Las políticas neoliberales que usted criticaba, ahí y bueno, el Partido Nacional abandonó vieja bandera, hay que levantar las viejas banderas que el partido abandonó, lo dijo él en su... ¿Usted interpreta que eso es, digamos, una autocrítica sobre el neoliberalismo? Y lógicamente, porque el Partido Nacional históricamente, en su base ideológica, siempre fue un partido muy republicano. La década del 90 trajo ese viento, y yo no critico el viento, yo enfrenté ese viento porque creía que iba en contra del desarrollo productivo de la cadena. Ahora, hay quienes se pueden preguntar, ¿a qué obedece esta adhesión suya a Lacalle Pou?
cuando otros por ahí lo identifican con posturas más progresistas y podrían haber pensado, bueno, ¿por qué no se fue con Larrañaga, que de alguna manera representa cierto wilsonismo? Siendo que usted venía de un sector rebelde como el MVP, un sector contestatario, sobre todo en el año 99. Yo sigo contestatario. Ajá. A ver, ¿cómo es y eso? rebelde. ¿Por qué eligió a la calle Pou y no a Larrañaga? Bueno, uno de los elementos que te mencioné fue justamente por las declaraciones de 2013. Digo, ahí hay una continuidad de pensamiento. Cuando yo digo que el partido necesita levanto la apuesta diciendo que el partido tiene que levantar esas viejas banderas y que el partido se había dedicado a correr gente y ahora había que levantar banderas para traer. Lo mismo que dijo la calle. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el proceso? La calle Pou era una figura nueva, distinta, más allá que fuera la calle o hijo del doctor Lacalle. Es otra persona distinta, una forma, un discurso distinto, mucho más moderno, actualizado del siglo XXI, mirando el siglo XXI, y con un perfil político totalmente de apertura, de llegar al otro, a irlo a buscar, entendiendo que el otro puede aportar. O sea, rompió esas barreras que de repente en el partido también, como en otros partidos, eran compartimentos estancos para determinados sectores. Lo rompió porque si no, no se hubiera explicado que en este movimiento de todos hacia adelante llegamos a un momento que estábamos todos, y todos tenemos nuestras propias mochilas y no las vamos a dejar, pero en algún momento, en otro tiempo, era impensable pensar que nosotros pudiéramos estar junto con herreristas históricos tradicionales como Luis Alberto Heber, la 71, con el movimiento Rocha ni que hablar porque yo muy cerca al pensamiento de don Carlos Julio Pereira, es más, yo fui el que presenté la ley de la sociedad anónima que nunca la pudieron sacar en su tiempo y yo la saqué en el Parlamento. Sarabia, ¿no? Uno de los temas que usted ha seguido específicamente en el Parlamento es el tema de la defensa. ¿Cabe esperar algún tipo de cambios en este sentido, cambios de enfoque durante la presidencia eventual de Luis Lacalle Pou? Yo creo que se perdió un tiempo importante, preciado, para avanzar en lo que hicimos de acuerdo todos los partidos políticos. Porque hay un acuerdo de partidos políticos que se dio en el periodo anterior de Vázquez, que fue la creación de la Ley Marco de Defensa Nacional. Eso tenía todo un proceso con la ley de inteligencia o la creación de la comunidad de inteligencia y la regulación a través de ley. Tenía todo un proceso de la reforma de la ley orgánica militar. Entonces, y después de las cajas militares y todo eso. Ese proceso no se cumplió en el gobierno Mujica. Es más, el gobierno Mujica tendría que haber haber reunido al poco tiempo el CODENA, que está marcado por ley, eso lo acordamos todos los partidos, lo votamos por unanimidad, soy coautor de la ley, miembro informante. El Consejo de Defensa Nacional. Tenía que haber reunido, y en esa reunión, las primeras reuniones del Consejo de Defensa Nacional, tenía que haber definido las amenazas internas y amenazas emergentes, las externas, crear una nueva doctrina de seguridad del Estado, donde se crea la nueva política de seguridad y defensa, incluida seguridad ciudadana, y a partir de ahí los elementos para la seguridad del país. Ese proceso no se cumplió, hay que cumplirlo, porque está marcado por la ley. Entonces yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, pero si es el Partido Nacional, tiene una obligación, porque además lo votó, aportó. Y en materia de defensa nacional, el Partido Nacional va a tener que poner arriba de la mesa la ley marco de defensa y empezar el proceso. Hay quienes dicen que las Fuerzas Armadas tienen ciertos privilegios que habría que recortar. Por ejemplo, la caja de jubilaciones y pensiones militares. Yo creo que hay que reformar las cajas militares y la caja policial. ¿Hay que recortar privilegios en las Fuerzas Armadas? No, yo creo que ¿qué privilegio tienen? Los soldados son los más mal pagos del Ahora, por ejemplo, y los oficiales tampoco ganan. Ahora, una maestra se jubila luego de 30 años de trabajo con el 45% de su salario, mientras un teniente coronel, por ejemplo, es a los 47 con el 100%. Yo creo que hay que revisar los topes de los maestros, pero eso no quiere decir, no se puede contraponer el maestro contra militares. Primero porque la defensa nacional es fundamental en el país. En un escenario como está el mundo y la región, si vos tenés una ampliación de la plataforma marítima a las 350 millas náuticas, la posibilidad de petróleo, ninguna compañía internacional te va a hacer una perforación de petróleo ahí si no tenés una seguridad extraordinaria. Y vas a tener que tener presupuesto de defensa, y grandes presupuestos de defensa. No tenés más remedio. Y eso hay que hacerlo entender a los ciudadanos, con buenos sueldos en los salarios.
con integración del hospital militar a la política de lo que significa el sistema integrado de salud. De alguna manera hay que integrarlo con las cápitas. Y lo que tiene que ser la reforma de la caja militar, claro. Hay que reformar también la pirámide. Hoy tenés 250 coroneles, que es un disparate. Se ha ido deformando la pirámide. Eso hay que reformarlo, eso es todo un proceso. Pero el fortalecimiento de los presupuestos de defensa en materia tecnológica, ¿cómo vas a tener una plataforma ampliada a las 350 millas y no tenés interceptores supersónicos? Yo hace poco lo llamé al ministro Huidobro, no sé si vos estás enterado, nosotros mandamos la Comisión de Defensa, por unanimidad de todos los partidos, apostábamos a que este gobierno inicie el proceso y el que viene de lo que son las plataformas supersónicas para la aviación y las plataformas marítimas para la ampliación del océano, o sea, las patrulleras oceánicas, sin una inversión de ese tipo. Y estamos hablando de esa inversión, ¿Cuánto dinero? más radar. Y si vos hablas de los aviones, de los supersónicos, de las plataformas oceánicas, radares costeros, trianguladores militares ya hay, pero hay que meter radares costeros, y eso estás hablando de una inversión de $500 millones. Le invito a hacer una primera pausa en Primera Vuelta.